ese clic que nos permite hacer el cambio en la forma de estar enfrentando nuestro conflicto, ¿no? Las constelaciones familiares surgen con Bert Hellinger, que es un filósofo alemán. ¿Alguna vez te preguntaste por qué se repiten ciertas historias en nuestra vida o elegimos relaciones similares, tenemos conflictos constantes en tema económico o laboral? Para responder estas preguntas tenemos hoy una invitada especial. Ella es Alexandra Urioste, es psicóloga con especialidad en constelaciones familiares, grupales e individuales, y nos va a ayudar a comprender cómo funciona esta dinámica inconsciente que repetimos generación tras generación. Alexandra, bienvenida, gracias por ser parte de este episodio. Quisiera que por favor iniciemos y nos vayas comentando un poquito más sobre ti. ¿Qué fue lo que te motivó para estudiar psicología y para especializarte en este tema? Muchísimas gracias por invitarme, es un gusto para mí estar contigo. Bueno, yo quería estudiar psicología prácticamente desde que tengo uso de razón. Creo que desde que tenía 12 años sabía que lo mío era escuchar, trabajar con las personas. Me encanta poder acompañar a la gente cuando está pasando una dificultad y es un orgullo poder decir que acompaño procesos de gente que luego puede pasar de un malestar en su vida a una mejor forma de enfocarse, ¿no? Yo estudié psicología en La Paz, en la Católica, y durante mucho tiempo dejé mi carrera. Trabajé inicialmente en recursos humanos y luego dejé la carrera para estudiar, para dedicarme a ser mamá, perdón. Estuve dedicada prácticamente unos 14 años de mi vida a ser solo mamá en exclusiva. Y luego, justamente en la pandemia, surge en mí esa necesidad de hacer algo por mí y volver a conectar con lo que era mi pasión y mi vocación. Y es ahí que me llega la invitación a participar de un curso de constelaciones familiares. Siempre me llamaron la atención, no sabía mucho al respecto, te confieso. Y bueno, entré y conecté muchísimo porque además la corriente que yo he estudiado en psicología es la fenomenológica existencial, que está muy orientada también a lo que es la formación sistémica, ¿no? Entonces, ver al individuo no como una unidad, sino como parte de un sistema. Y justamente es eso, ¿no? Las constelaciones familiares lo que hacen es entender el conflicto no desde la visión de la persona de cómo lo ha vivido, sino también desde cómo él es parte de un sistema y cómo ese sistema puede estar representando heridas que vienen de atrás, de sus ancestros, de sus antepasados, o formas de enfocar los problemas que están orientados por creencias que son parte de su sistema familiar. Qué lindo, es interesante porque particularmente yo que he hecho las sesiones contigo, notas, o sea, logras tener información que tal vez de otra forma no se puede, y además que es como un acelerador, ¿no? Que te va ayudando a tener más rápido las respuestas. Exacto, es una mirada diferente, ¿no? Es darle una mirada diferente. Se habla de la energía y al trabajar en una constelación es como que hay un movimiento de energía en el que se va sintiendo algunas cosas que conscientemente no percibimos, pero que están manifestándose en algún conflicto que estamos viviendo, y al verlo desde fuera en el movimiento de la constelación es como que se genera ese entendimiento y hace ese clic que nos permite hacer el cambio en la forma de estar enfrentando nuestro conflicto, ¿no? Así es, perfecto. Entonces, para ir ya profundizando en el tema, quisiera preguntarte, ¿es cierto, o sea, qué cosas podemos heredar de nuestro sistema familiar? ¿Cómo nos afectan en nuestra vida diaria? Se habla de que hay diferentes creencias que se van repitiendo dentro de lo que son las familias, y podemos, en función de eso, tener una relación ya sea con el dinero, con la pareja, con la fortuna, con la abundancia, que vienen un poquito transgeneracionalmente siendo repetidas. Si en nuestra familia siempre hemos escuchado que el dinero es malo, que el dinero corrompe, entonces inconscientemente yo voy a buscar la forma de evitar tener bienestar económico porque voy a ser desleal a una creencia que es intrínseca en mi sistema, ¿no? Entonces se heredan formas de enfocarse en la pareja. Si mi mamá sufrió, si mi abuela sufrió en el amor, entonces voy a buscar parejas también en las que yo no pueda ser feliz
porque estoy repitiendo la historia como lo han vivido las mujeres en mi sistema. Esto no es siempre, pero sí hay casos en los que se puede observar claramente que se da esta manifestación inconsciente, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo veo y voy analizando y generalmente o son situaciones muy similares o totalmente opuestas a veces, ¿no? Exacto, se habla de que o se repara o se repite. Entonces, como dices, es o haces lo opuesto o repites. Claro. Bien, ya entrando al tema como tal, que son las constelaciones familiares, quisiera que nos expliques a qué se refiere esto puntualmente. Bueno, las constelaciones familiares son una herramienta desarrollada por Bert Hellinger, que es un filósofo alemán y psicoterapeuta también, que él empieza a estudiar y a ver, él trabajaba en el África y empieza a ver cómo muchos conflictos se iban repitiendo en algunos sistemas familiares. Entonces él, al observar esto, empieza a crear una teoría respecto a esta repetición justamente en el sistema de formas de enfrentarnos a las diferentes situaciones en la vida, ¿no? Él empieza a estudiar esto y describe 3 órdenes principales que son como que la base principal de lo que es esta teoría, que son uno, la pertenencia, que todos tenemos derecho a pertenecer al sistema. Si en una familia se excluye a un miembro, ya sea un aborto, alguien del que no se habla, o alguna persona que hizo algo malo o que por alguna razón se la ha excluido, el sistema por buscar el equilibrio va a buscar atraerla de nuevo. La siguiente es la jerarquía, que tiene que haber una jerarquía entre los que vinieron antes y los que vinieron después. Y la tercera es el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Cuando yo estoy dentro de un sistema, no puedo solamente ser el que da al sistema, sino también necesito recibir, porque si se corta este equilibrio, la relación se termina. Ah, ya, perfecto. Entonces esa sería la base sobre la cual se trabaja, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de problemáticas podríamos trabajar específicamente como constelación? Se puede trabajar, como te decía hace un rato, la relación con el dinero, la abundancia, las relaciones de pareja. Son múltiples temas los que realmente se pueden trabajar, a veces conflictos con un hermano en la familia o con algún familiar que se vienen arrastrando. Cuando vamos viendo más atrás, pues se puede ver que tienden a repetirse historias similares, ¿no? Entonces son múltiples los temas, la verdad, no existe un límite. A veces hay gente que me dice, quiero constelar la muerte de mi perrito, y de repente con ese tema que no parece tener mucha lógica, se ve todo un duelo que viene de atrás, que no ha sido procesado. Entonces son múltiples los temas que pueden permitirnos llegar al origen de lo que puede estar siendo el conflicto. Ah, ya, perfecto. Entonces, caso a caso tú vas analizando y bueno, pues ya sugieres si corresponde o no, ¿verdad? Exacto. Y de hecho tampoco es que todas las terapias las complemento con constelaciones, ¿no? Es una herramienta que utilizo cuando veo necesario, cuando estamos dando vueltas sobre un tema y no llegamos más atrás, o cuando da la impresión de que esta vivencia de la persona no pertenece solamente a su vivencia individual, sino como que percibes o que hay algo por detrás. Entonces es ahí que, o cuando estamos estancados y no está avanzando el proceso, sugiero hacer una constelación para tener una mirada diferente a lo que es su conflicto. Ya, perfecto. Una pregunta que surge siempre es si necesito tener toda la información completa de mi familia antes de poder constelar. Sí, me lo han preguntado mucho y te cuento que no, en realidad la información que necesita salir sale en el sistema o en la constelación sin necesidad de tenerla previamente. Muchas veces incluso he visto casos en los que de repente no se sabía de un familiar que era excluido y de repente aparece en la constelación. Entonces es como que la energía se manifiesta en la constelación de lo que necesito ver. Y antes, principalmente, creo que era menos común tener información, ¿no? O sea, los papás tenían, pues, no sé, muchos hijos, no había mucha Exacto. comunicación, no había redes sociales para tener ahí Sí. como un antecedente en fotos. Y, por ejemplo, a mí me pasó algo que mi papá, sí, o sea, yo tenía en mente siempre un año de nacimiento de él, y hace poquito me he enterado que no, porque dice que antes tú ibas y te registrabas cuando Exacto. querías, o sea,
Y yo me quedo sorprendida y he hecho cuántas cosas ahora que yo no sé realmente, ¿no? Exacto, y esos secretos muchas veces cuando vienen a ser secretos que están escondiendo algún dolor, se manifiestan en la vida de la persona de una forma que no entiende por qué está repitiendo una situación y es por un secreto que necesita salir a la luz de algún evento familiar, ¿no? En este caso de las fechas no, pero sí hay muchas cosas que de repente al hacer esto uno se va enterando y a veces la gente misma empieza a tener curiosidad, ¿no? Una vez que hace esto empieza a tener curiosidad y me ha pasado, por ejemplo, con una persona que después de hacer la constelación salió que había alguien que no sabía quién era, pero que como que estaba dentro de su sistema y lo estaban viendo, entonces fue a averiguar y se enteró de que el abuelo había tenido un hermano antes que murió de 3 años, del que nunca se habló, y al abuelo le habían puesto el nombre de ese bebé. Entonces ese bebé como que perdió su lugar en el sistema y estaba necesitando ser visto y ser incluido, ¿no? Entonces ya una vez que se hizo la constelación pudo llegar a esto y eso también movió la energía en lo que es su sistema y como que se ordenó, ¿no? Claro. ¿Y hay alguna preparación previa que deba hacer la persona antes de hacer una constelación? En realidad no, lo importante es venir sin mucha expectativa. Hay a veces una falsa idea de que esto es magia y que vas a venir a solucionar tu problema con una constelación. Lo importante es venir con la mente abierta y dispuesto a recibir la información que esté por llegar, ¿no? Sí se hace una especie de meditación en la que se pide permiso también al sistema antes de empezar a constelar para recibir esa información que estamos listos para recibir, pero no hay nada extraordinario que haya que hacer antes de constelar. Perfecto. Pero sí necesitas eso que dices, ¿no? La predisposición, porque a veces hay personas muy Definitivamente. escépticas y dicen, ay, voy a ir, pero no creo, digamos. Exacto, y eso funciona para todo, ¿no? Igual en terapia, cuando a veces me llaman para decirme que quieren una cita y me dicen, estoy pidiendo cita porque mi pareja me ha dicho que si no voy a terapia me va a dejar. Entonces le digo, ¿y tú quieres hacer terapia? Y me dicen, no, pero es por darle gusto. No pierdas tu tiempo, le digo, porque no vas a lograr nada. Como para todo, cuando uno quiere lograr un cambio en uno mismo, es importante tener esa predisposición y esa apertura a ver lo que necesita ver y también a dar los pasos que sean necesarios para poder avanzar, ¿no? Claro, sí, es todo parte de uno mismo, ¿no? Y bueno, ya volviendo a este tema de las sesiones, ¿cuántas sesiones o qué proceso recomiendas tú para hacer como un proceso completo? En realidad eso es muy subjetivo, no existe un número determinado de sesiones porque la forma en que la persona vive su proceso es muy particular y la forma en la que está dispuesta a avanzar también es muy personal, no se puede acelerar ni empujar un proceso, hay que respetar el ritmo de la persona. Lo que sí se recomienda es dentro de lo que es un proceso terapéutico como tal, si vamos a utilizar las constelaciones como herramienta, que las constelaciones sean, se deje un espacio de tiempo entre la constelación y una siguiente sesión para que la persona pueda un poquito procesar y incorporar lo que ha vivido y eso que ha podido ver en el movimiento que se ha dado en lo que ha sido la constelación. Pero después de eso no, y sí es ideal no solamente hacer la constelación y dejarlo ahí, sino hacer un seguimiento, porque la constelación lo que nos permite es tener un pantallazo, mirar desde otro lugar la problemática, entender quiénes están involucrados, a quién estoy siendo leal, cómo es que esta relación ha afectado antes o por qué yo he decidido por lealtad ocupar el espacio de mi mamá o de seguir sufriendo como ella. Entonces, eh, después de esto, idealmente es bueno hacer un acompañamiento para acompañar a la persona a procesar e internalizar eso que ha visto, ¿no? Ah, ya. También he escuchado que como una recomendación que te dicen que no es bueno que cuentes saliendo de la sesión. Eso sí, yo también lo he escuchado mucho, incluso cuando hacíamos la formación, pero la persona que nos dio la formación de constelaciones nos decía, eso es muy personal, porque depende también mucho de cómo la persona procesa la información.
Hay gente que para poder internalizar lo vivido necesita vivirlo en soledad, pero hay otra gente que para poderlo entender necesita hablarlo, ¿no? Ujú, Yo no suelo decirles que no lo hablen, les digo que eso es muy personal ujú. y que si tienen alguien con quien comentarlo, que sientan que vaya a aportar, lo hagan, pero idealmente es algo que lo dejo a criterio de cada persona. Ah, ya. Sí, yo soy mucho de salir de cualquier sesión y hablarlo con una amiga. Exacto, eso es Y muy individual, entonces ¿no? ella, contame, yo, no, me han dicho que no cuente la Y primera a vez. veces, y a veces es eso, que cuando te dicen que no puedes hacerlo, es como que sientes que ha sido algo medio prohibido. Entonces esa sensación de que estás haciendo algo que no está tan bien, también te puede jugar en contra, ¿no? Entonces por eso yo prefiero que la persona haga lo que sienta. Al final esto es su sistema, es su proceso, y si ella siente que necesita contarlo como tú a tu amiga y explicarle lo que has vivido, va a ser muy válido que lo hagas porque te va a ayudar también a entender Ujú. cosas o a repasar cosas que de repente necesitas rever, ¿no? Sí, y eso me pasa porque le voy diciendo, me he dicho esto, ¡ah! Ya sé, así, ¿no? Claro, es como que Es una como que forma voy analizando en de voz alta. reprocesar, ¿no? Claro, y me ayuda Sí, como que a atar cabos y ella también me dice, ay, mira, y esto yo no lo había visto desde este lado y también puede aplicar en mi caso y así es como que hacemos terapia conjunta, le digo. exacto. He visto también que hay sesiones grupales. Ujú. ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Cómo se trabaja una individual y una grupal? A ver, yo estoy formada en ambas, pero por un tema personal yo prefiero trabajar más con las individuales. La terapia grupal es muy linda, es muy movilizante. He participado de terapia, perdón, de constelaciones grupales. Es increíble el movimiento energético que se siente. Pareciera realmente como magia lo que estás viendo, porque sin conocerse entre las personas eligen al representante perfecto que entra al campo y actúa como el papá o actúa como la mamá, representa no solamente físicamente a la persona para la que ha sido elegida para representar, sino también representa hasta la actitud que tiene esa persona en relación al consultante, ¿no? Es muy movilizante, pero yo soy una persona más cerrada. A mí no me gusta exponerme delante de desconocidos. Entonces es por eso que yo prefiero las individuales, porque yo no me siento cómoda exponiéndome en público, digamos, ¿no? Entonces sé que tienen mucha ventaja, no es lo mismo un muñequito que una persona en cuanto a mostrar la emoción que se está sintiendo en el campo, pero por la experiencia que tengo y por el tiempo que ya vengo trabajando con las individuales, igual son muy poderosas, igual nos dan mucha información, entonces no hay gran diferencia. La diferencia está en que los representantes en las grupales son personas vivas que están participando de la constelación, y las otras son mis representantes, que son estos muñequitos que utilizo yo en el campo para poder utilizarlos como los representantes del conflicto dentro del sistema. Es igual movilizante, es impresionante cómo a veces pones a la persona en el campo, al representante que ha elegido para ella, y la pones y empieza a llorar o empieza a sentir frío, empiezas a sentir incluso manifestaciones físicas, sienten que les duelen los brazos, como que están sintiendo toda esa emoción que está cargando ese muñequito. Y una vez que se va armando toda la constelación en sí, se va viendo todo lo que es el movimiento, quiénes son, hacia dónde está mirando, cuáles son. Y hay unas frases que se tienen que decir para poder ordenar el sistema, que ese es el objetivo principal dentro de lo que sería una constelación. Sí, perfecto. Justamente por eso quería que hagamos la sesión acá para que podamos ver las herramientas con las que trabajas. He visto también que hay personas que simplemente una hojita, un Sí, sí, papel, se hay llaman diferentes, ¿no? anclajes. Yo también tengo acá. Son estos que los puedes usar, son como figuras geométricas que puedes usarlos también como anclajes, y vienen a representar. Se necesita más espacio, y, y bueno, también son una herramienta válida. Yo los uso menos, me gusta más trabajar con los muñecos, me siento más cómoda, es más visual, Mm, pero también se utilizan esos que son los anclajes. perfecto. Eh, en este caso, la constelación, y es algo que hablábamos antes de iniciar, viene a ser como un aporte a la terapia como tal, ¿no? No es solo hacer esto. Exacto, es un complemento. La terapia, la psicoterapia trabaja más desde la persona, desde lo individual, desde cómo la persona procesa y vive su conflicto,
y desde sus valores y todo. Y la constelación lo que hace es colocarlo dentro de un sistema que es su familia para poder entender desde el macro, digamos, el por qué esta persona puede estar viviendo este conflicto. Entonces sí es complementaria y es muy válida en el sentido de que nos da una visión más general, más sistémica. Por eso es que se habla de que este es un abordaje sistémico, porque ve a la persona no solamente desde cómo le afecta a ella el conflicto, sino de cómo afecta a su sistema. Si yo estoy viviendo una mala relación con mi padre, eso también tiene una repercusión en mis hermanos, en mi madre, y se ve toda la relación del sistema en relación al conflicto que trae la persona a consulta. Ya, de acuerdo. He estado siguiendo algunas páginas de constelaciones que te hablan mucho de las frases que decías, ¿no? Las frases sanadoras que simplemente te dicen, si tienes este conflicto, haz esto y haz esto. Exacto. O sea, ¿es correcto ser uno mismo la sesión o siempre debería ser acompañada con un profesional? El ideal es hacerlo acompañado, porque sobre todo cuando repetimos como loro algo sin entender y sin sentir la emoción, es como que no ves el resultado. Sí puede ayudar cuando te das cuenta o cuando tomas conciencia, porque en realidad a través de ver en la constelación cuál es el conflicto, puedes tomar conciencia de qué es lo que está fallando, o lo que no está funcionando o lo que no está ordenado. Entonces sí te da esa toma de conciencia la posibilidad de hacer un cambio, pero, pero es ideal no solamente repetirlo como que, vi que si estoy repitiendo la historia de mi madre, voy a decir yo igual que tú, he elegido sufrir. Entonces, si no lo haces desde el sentir, no tiene ningún efecto. Claro, sí. Pero tampoco está mal, ¿no? Si tú tomas la conciencia y sigues o sea, y lo estás haciendo desde tu sentir y has entendido que esto realmente te resuena y lo estás viviendo como eso, entonces también está bien, ¿no? Podría ser Puede tal ayudar. vez saliendo de la sesión, Exacto. que a veces uno acá, digamos, puede no sentir la libertad de decir ciertas cosas y lo siente más haciéndolo solo, ¿no? Exacto. Y por eso a mí me gusta normalmente cerrar la constelación con una tarea, ¿no? Que va específica a lo que se ha visto en la constelación, para que la persona pueda terminar de cerrar eso que de repente, como dices, nos ha animado a terminar de expresar, pero que pueda terminarlo de cerrar ya en soledad y con más toma de conciencia y más desde el sentir más profundo, ¿no? Claro, exacto. Bueno, quisiera saber también si hay algún mito más o algo que has escuchado en relación a las constelaciones que quisieras aclarar. El mayor mito es ese, ¿no? De que creen que es algo mágico, que es algo que hay mucha gente que dice, ay, yo he constelado y mi vida ha cambiado. No es tan así. Ojalá existiera una herramienta que nos permita con una sola sesión cambiar la vida de alguien. Claro. Lamentablemente eso no existe, pero sí pueden ser muy sanadoras y sí pueden darnos muchas herramientas que nos permitan ver las cosas, como te decía, desde otro lugar y permitirnos también hacer los cambios necesarios. Pero si no hay toma de conciencia y no hay una acción posterior, por más que yo vea en la constelación y viva toda la experiencia, si yo elijo seguir como estoy, el cambio no se da, ¿no? Claro. Además, normalmente cuando vas a terapia por un tema en particular, digamos, luego ves otro y otro. Es así. Y es algo que tiene como una cadena, ¿no? Exacto. A veces vienes, como dices, por una cosa puntual y de repente acabas hablando de una cosa que no tiene nada que ver y que era lo que realmente necesitabas trabajar, ¿no? Claro, sí. Y eso generalmente te dicen cuando hablas de tus problemas de adulto, normalmente tienen su origen también en tu niñez, ¿no? Entonces como que hay que ir trabajando por etapas, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, creo que en relación al tema no tengo más consultas. Quiero agradecerte por tu experiencia, por el conocimiento que has compartido y que puedas dejar, por favor, tus datos, cómo te pueden encontrar en redes sociales para las que quisieran programar una sesión contigo. Mil gracias por invitarme nuevamente. Te deseo muchísima suerte. Me encanta el rumbo que le estás dando a tus redes. Y bueno, va a ser un gusto atender a quienes estén sintiendo este llamado de trabajar en terapia o constelar. Yo en redes me pueden encontrar como Salud Holística Ale y pueden contactarme al WhatsApp que es 6265-3588.
para programar una sesión ahí. En función de eso coordinamos horarios y podemos ver para programar una sesión. Es decir, lo bueno que tienes la opción presencial o también virtual, ¿no? Exacto, eso también. Trabajo no solamente presencial, sino te diría que casi un 85% de mis consultantes son virtuales. Y no solamente trabajo con gente aquí en Bolivia, sino tengo pacientes de afuera, tengo gente en Estados Unidos, en Francia, en Panamá, he trabajado con gente de todo lado. Y la diferencia entre lo online y lo presencial no se llega a ver en lo que es este proceso. La verdad que nos ha ayudado mucho la tecnología a conectarnos y a estar abiertos al mundo también, ¿no? Claro, abre muchas opciones que a veces por tema de distancia o tiempo no se puede, pero en este caso es Exacto. una belleza lo de la tecnología. Sí. Bueno, Ale, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, para las personas que nos están viendo y sientan que este contenido es de aporte, les invito a compartirlo con las demás personas y recuerden que ver sus sombras también es un acto de amor propio.